Bienvenidos una vez más a nuestro canal, a vuestro canal para trabajar herramientas. Estos días atrás, en unos comentarios, en un WhatsApp de nuestras actividades al que yo pertenezco, en concreto a la Hermandad de los Gandaneros, un suscriptor de ese canal de ese WhatsApp, me hizo un comentario que me recordó una vieja leyenda y una vieja historia. Más que leyenda, una vieja historia de tiempos pasados. Le dije que con algún cuchillo la contaría, pero claro, tendría que ser un filo de monte, un filo de supervivencia, un filo de aire libre, de bushcraft, como lo queramos decir. Y pues hoy ha llegado el momento de que voy a cumplir mi palabra con ese compañero del WhatsApp de la Hermandad del Gandano, de los Gandaneros, y voy a contar una vieja historia de un accidente geográfico, de un nombre topográfico en concreto. Nos trasladamos, como tantas otras veces, a la Sierra de Segura y esta vez sí que sin ningún tipo de paliativo, claramente a la Sierra de Segura. En la Sierra de Segura hay un conocido pantano que se llama el Tranco de Beas. ¿Y por qué recibe el pantano el nombre del Tranco de Beas? Pues mirar, esto es muy difuso porque una proporción muy importante del terreno que inundó el pantano pertenece a la Vega de Hornos, y a lo mejor hubiera sido más justo o más lógico que se hubiera llamado el pantano de Hornos, ¿no? De Hornos de Segura. Hubiera sido bastante más lógico. Lo que pasa es que en las épocas de la construcción del pantano, el pantano se empezó a construir antes de la Guerra Civil, se terminó posteriormente a la Guerra Civil. La mayoría de las obras se hicieron posteriormente a la Guerra Civil. La población más importante que había, y por decirlo de alguna manera, por una carretera más directa y más amable, entre comillas, si por aquellos años las carreteras de la sierra se les podía considerar algo amables, era Beas de Segura. En Beas de Segura estaban hospedados, estaban afincados durante la obra del pantano por la mayoría de técnicos, ingenieros, delineantes, topógrafos, en fin, toda la grey, todo el grupo de personas que ocupaban cierto rango profesional en la construcción de un pantano y de una presa como era el Tranco de Beas. Por lo cual, y de manera por simpatía, por decirlo de alguna manera, con el doble sentido de la palabra simpatía, tanto por la de cercanía como la de que se produzca por explosión por cercanía, ¿vale? El pantano pasó a llamarse el Tranco de Beas. Durante algún tiempo no os creáis que no generó cierto resquemor entre la gente, ¿no? Entre los paisanos, sobre todo muy de la zona de la Vega de Hornos, porque hasta su cola en los llanos del Arance, ¿vale? Pues mucho del terreno que ocupaba, que inundó, era de Hornos de Segura. Entonces, nada, absolutamente nada de Beas de Segura, ¿no? Entonces ahí hubo una especie de pequeño resquemor y con el paso del tiempo se olvidó. Pero ya lo importante, o lo que queríamos contar hoy, o lo que queríamos comentar hoy, no viene a colación de que fuera el Tranco de Beas o el Tranco de Hornos, ¿no? Sino del nombre de El Tranco. El Tranco
está situado justamente en lo que fue eso, un tranco. La pared del muro, la pared de la presa, está situada justamente como se hace con todas las paredes, como se hace con todas las presas, en un estrechamiento, en un abarrancamiento, en una cortada, en un desfiladero, como lo queramos decir, estrecho, donde es propicio por, por los metros que hay de un lado a otro, levantar la presa de un pantano. Siempre se busca el lugar más óptimo, aparte de porque de mirar, como miran geólogos, topógrafos, tal, que no hayan filtraciones en el terreno, ¿vale? Que sea un terreno propicio, aparte pues porque sea el sitio más estrecho, por decirlo de alguna manera, donde levantar más fácilmente y de una manera más afianzada la pared, el muro de contención, o sea, lo que es la presa en sí. Pues desde muy antiguo, desde luego mucho más antiguo que la construcción del pantano, ahí había un paso en esa estrechez, en esas estrecheces, en esas barrancadas, en esos desfiladeros, había un paso muy conocido por todos los serranos que se llamaba el Tranco. Sin veas, ni horno, ni nada. Era el paso del Tranco. Y el paso del Tranco puede que el nombre fuera el paso del Tranco, puede que desconozco, bueno, a lo mejor algún serrano viejo me podría decir que tenía un apellido, que era el Tranco de lo que fuera. Yo lo desconozco. Pero con toda la gente que he hablado me había dicho simplemente que era el Tranco, el paso. Y puede querer decir simplemente que se le llamara el Tranco, puede querer decir bastante en el sentido de que fuera el tranco entre los trancos. No muy lejos de allí, entendiendo no muy lejos por dentro del parque natural, hay trancos muy conocidos, como es el tranco del lobo, como es el tranco del perro, como es el tranco de la soga. Hay bastantes trancos, pero este se ve que era bastante importante y casi todo el mundo lo conocía como el tranco. Ya digo que el nombre nos puede decir bastante de la importancia que tenía aquel paso. ¿Qué es un tranco? Porque hemos empezado un poco la casa por el tejado. Un tranco en el argot de la sierra, bueno, según el diccionario de la Real Academia, el tranco es el paso de caballo. Siempre se ha conocido tranco como el paso del caballo, ¿no? Pero en la Sierra de Segura, y en la de Cazorla, tranco es un accidente geográfico, ¿vale? Es un topónimo. Tranco es el lugar más, creo que lo he contado ya más de un vídeo, ¿no? Es el lugar estrecho, el lugar angosto para acortar o pasar más en línea recta, o por donde simplemente el terreno lo permita para pasar una cadena montañosa. O sea, un tranco es un paso estrecho. Por ejemplo, históricamente podría irme muy lejos haciendo un ejercicio, una pirueta muy extraña, el, eh, el paso de las Termópilas que defendieron los espartanos, Leónidas con sus espartanos, ¿no? Eso sería un tranco. Un tranco es un paso de montaña estrecho que te permite de la manera más corta o simplemente de la única manera posible pasar de un lado a otro de la cordillera, y suele tener como características que a un lado tienes la pared de la montaña y al otro lado tienes el barranco o precipicio, y suelen ser pasos muy estrechos. Tan estrechos que, por ejemplo, el paso del Durillo, el tranco del Durillo, debajo de las guitarras y de las banderillas, de las guitarras
y de el nombre no es exactamente fajas, ahora no me acuerdo del banderillas, hay un paso por una pletina que incluso tienes que ponerte a gatas, pasar la mochila hacia adelante y tú pasar a gatas de lo estrecho que es el paso tanto de ancho como de alto, ¿vale? El tranco del Durillo, el paso del Durillo. Los cintos, perdón, los cintos de las banderillas, por los cintos de las banderillas, por las guitarras de las banderillas, hay otro tranco no muy aconsejable, ¿vale? Es para gente que lo conozca bien y que sepa, y sobre todo que no tenga nada de vértigo, ese en concreto, ¿no? Pero bueno, ese es un extremo muy extremo, valga la redundancia, pero en la mayoría de los pasos pues daba lugar para que pudiera pasar una persona y una bestia, ¿no? Muchas veces eran pasos naturales y otras veces eran pasos pues que intervenía la mano del hombre barrenando o simplemente haciendo paratas, bancales, obras de piedra seca, donde se rellenaba la parte de terreno que no existiera para hacer camino. El tranco tenía sus problemas. Era la parte, era el camino lógico, el camino corto, el camino posible, el camino factible para desde el valle del Guadalquivir, por decirlo de alguna manera, desde la zona de Bujaraiza, Las Tablas, Arroyo Frío, desde el valle del Guadalquivir hacia abajo, para cruzar al otro lado de la Vega de Hornos, para pasar al otro lado del barranco, del desfiladero, o simplemente seguir camino río abajo hacia Beas de Segura. Se cuenta de que ese tranco desapareció, por supuesto, con la construcción de la presa. Los vehículos, la gente, ahora cruzan por encima de la presa. A un lateral hay una carretera que baja a unas propiedades, pero lo que era en sí el tranco, lo que era este paso de montaña al que estamos hablando, con la construcción de la presa desapareció. Se contaba de este tranco que era estrecho, tanto como que había puntos en los que había que vocear por si venía algún cristiano por el otro lado. Esas eran expresiones que utilizaba la gente de la sierra. José Luis, era tan estrecho que si ibas con una bestia, si ibas con un mulo, si ibas con una burra, cuando lo empezabas a pasar, voceabas para que si venía alguien del otro lado no entrara en el tranco, no entrara en el paso, porque los dos a la vez no se podía pasar, y si cometías la torpeza de no avisar o no os dabais cuenta, luego era un follón de mucho cuidado hacer recular algunas bestias que, por otro lado, algunas bestias eran muy tozudas, muy cabezonas y no eran muy dadas a recular. Pues ese era el famoso tranco del que se cuenta que era tan angosto, era tan escarpado, que durante un tiempo lo utilizaron los bandoleros, los emboscados, los asaltadores de montes y caminos, para robar a la gente en su paso. La gente bullía, pasaba de arriba a abajo. La sierra por aquel entonces estaba muy poblada, entendiendo por muy poblada algo lógico, claro, y era un sitio de paso bastante habitual. Se ve que lo utilizaban los malhechores para apostarse en él, en determinados sitios, y cuando pasaba el pobre desgraciado de turno que iba hacia arriba o hacia abajo con sus mercancías, con sus trabajos, con sus cosas, con su vida cotidiana, lo desplumaba. Tan habitualmente debió de ocurrir, se debió de convertir en una costumbre bastante continuada, que llegó a los oídos de los guardas de la época. No estoy muy seguro, fijaros lo que os digo, puede que lo que os cuente sea incluso, lo que os voy a contar ahora, sea incluso antes de la creación de la Guardia Civil, ¿vale? De los cuerpos
que habían por la época. No sé exactamente, ahí no os puedo dar muchos datos, pero sí que se cuenta, la gente mayor cuenta que sus mayores contaban que llegaron a dar caza, se utiliza esa expresión. Estamos diciendo que los mayores contaban que sus mayores contaban, o sea, nos estamos retrotrayendo mucho en el tiempo. Llegaron a dar captura a esos malhechores y en rifirrafes que tuvieron con ellos y que muchos de ellos acabaron con resultado de muerte de los malhechores, se tomó la decisión de dejar sus cuerpos allí atados o colgados de pinos para que todo el que pasara por allí lo tuviera como escarmiento y tomara buena nota de lo que no se debía de hacer y de lo que pasaba cuando alguien se saltaba la ley y lo hacía además de una manera tan continuada. Hoy en día esta historia nos chirría, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Pero no sabemos exactamente a qué época nos estamos retrotrayendo. Esto es la cultura popular pasada de boca en boca y a lo mejor nos estamos yendo a tiempos muy antiguos donde realmente estas prácticas sí que se utilizaban, ¿no? O sea, están los rollos, a lo largo del camino de Santiago están los rollos de justicia, ¿no? Que eran como picotas de piedra en las que una vez ajusticiado el ladrón, se le dejaba allí colgado hasta que se le descoyuntaban, así se decía, hasta que se le descoyuntaban los huesos del cuello para que sirvieran y caía al suelo para que así sirvieran de escarmiento para quitarle las malas intenciones a otros ladrones. No sabemos exactamente esta historia de pillajes, de bandoleros, de enfrentamientos con los cuerpos armados, a qué tiempo se retrotrae. Yo no he encontrado documento escrito ninguno, simplemente la tradición oral, pero los serranos lo cuentan como una cosa muy verídica y muy cierta. Tanto llegó a prodigarse los robos en el Tranco, a tanto cristiano desplumaron en el Tranco, robaron en el Tranco, le quitaron sus pertenencias, que las autoridades tomaron buena nota, se apostaron en el paso, se apostaron en el paso igual que lo hicieran los delincuentes, tuvieron enfrentamientos con ellos, llegaron a abatirlos y sus cuerpos quedaron allí expuestos, colgados, atados de los pinos, expuestos para escarmiento de todos aquellos que pasaran por el paso y que tuvieran la mala intención o la mala pretensión de hacer lo que no debiera. Bueno, pues una historia de sierra, una historia de un topónimo, de un accidente geográfico que en su día existió y que la pared del pantano del Tranco lo hizo desaparecer. Aún hay gente de la zona que conoce muy bien la zona que es capaz de señalarte más o menos por dónde transcurría el tranco famoso, el paso, que aún quedan trozos de pletina en los que se puede ver por dónde pasaba. Yo me lo enseñaron una vez, pero desde enfrente, pero sería incapaz ahora de volver a marcar el sitio. Y de ahí, de ese famoso tranco, viene el nombre del pantano, del Tranco de Beas, porque la pared estaba allí situada, aunque ya hemos dicho que lo de Beas haya podido ser más o menos discutible, o a lo mejor hubiera sido más justo el nombre de el Tranco de Hornos, pero eso es harina de otro costal. Después de esta pequeña historia que le debía a un compañero de grupo, pues vamos a pasar a enseñar el cuchillo.
pues estamos ante un cuchillo especial, particular, la casa Nord, con J después de la N, no sé si exactamente se pronunciará Nord o habrá que arrastrar un poco la N por la J, Nord, la casa Nord, lo denomina como el Pel Puco, Pel, P-E, dos L's E, Pel Puco. La casa Nord, ¿veis? Pel. La casa Nord es una casa holandesa, ¿de acuerdo?, que basa el diseño de sus cuchillos en la antigua tradición vikinga. Es un puco un poco especial porque tiene microfilo o microbisel, como podéis ver, está acabado en esta frase que tanto se dice hoy en día, o en esta palabra que tanto se utiliza hoy en día, que se llama Blutefor, ¿vale?, que no es más que forja en bruto, ¿no?, acabado de forja en bruto, que quiere decir que esta parte se deja tal y como sale del trabajo en la forja, no se lima, no se pule, no se trabaja. Tiene una curiosidad, que es la cremallera, que obviamente eso es uno de los marchandamos o uno de los cambios que tiene de modernidad y que no se basa en los antiguos cuchillos vikingos, ¿no? Y la casa nos dice que son cuchillos hechos a mano por el equipo de artesanos cuchilleros que ellos tienen. Dicen que están inspirados en antiguos hallazgos arqueológicos de los vikingos, que aunque los modelos guardan unos parámetros y unas líneas, no hay ningún cuchillo que sea uno igual que el otro, ¿vale? Por precisamente lo que la casa nos dice, que están todos realizados y trabajados a mano. Vemos que es un cuchillo, pues es un puco de estilo nórdico, con esta particularidad que repetimos de que tiene microfilo o microbisel, y que utiliza una madera de palisandro, que es una madera bastante dura, es una madera bastante fuerte, bastante resistente, y hasta en esto dicen que el tratamiento que lleva por arriba es una especie de mezcla de aceite de linaza y de cera de abeja, ¿vale?, basado en lo que nos dice la casa Nord, que eran los tratamientos que le hacían los vikingos a sus maderas. Vemos que el mango tiene una cabeza y un refuerzo de latón, que le dan, la verdad es que una belleza particular al cuchillo, aparte de que, por ejemplo, es donde encastra, vamos a ver si conseguimos que donde encastra, luego lo veremos en las fotos, donde encastra la espiga del cuchillo, porque no es un cuchillo enterizo, pero bueno, eso ya lo habéis visto desde el principio. Es un cuchillo de espiga. Cuchillo muy cortador, realizado en acero al carbono y con una dureza de 57 en la escala. Por lo cual es un cuchillo que habrá que darle un cierto mimo o un cierto cuidado a la hora de guardarlo durante mucho tiempo, y más en las zonas como por ejemplo en la que estoy yo, en la zona de Valencia, del Levante, ¿vale?, por la humedad. Habrá que darle siempre una capita de aceite, ese estupendo aceite de máquina de coser de toda la vida es el que yo utilizo, por eso es el que yo os aconsejo para el carbono, ese aceite de máquina de coser, ¿vale? Y cuando lo guardemos, pues dejarlo con esa pátina de aceite para que no se nos oxide. Repetimos que el modelo, según la casa, es el Pel Puco, de la casa Nord. Aquí en la caja, en esta fantástica caja con la que viene el cuchillo, que ahora os la enseñaremos, viene el nombre tanto de la empresa como del modelo. Yo creo que ya os hemos dicho todo lo que teníamos que decir del cuchillo, acabado grafito y acabado
Lutefort, ¿vale? A forja bruta, ¿eh? El acabado según sale de la forja, y la única licencia, reiteramos, que creo que se permite la casa que no está basado en la tipología de los cuchillos vikingos o nórdicos es pues que le añaden una cremallera para el trabajo. El cuchillo, yo diría que el lomo del cuchillo es recto, pero tengo que reconocer que al final se le ve una caída, tanto como para llamarle drop point, pues yo no creo, ¿vale? Al final, yo más bien lo diría que es un cuchillo con el lomo recto y ya está. Un Scandi muy alto, con una mesa arriba, un recazo y, como estamos acostumbrados a los pucos, con ningún tipo de guarda. Cuchillo es un cuchillo muy, muy bonito. El agarre del cuchillo, pues mirad, tiene un señor mango y eso se ve en el momento en el que lo empuñas y ves dónde quedan los dedos con respecto a la mano, ¿de acuerdo? Cuando lo abrazamos. Y vemos que según atrasemos o adelantemos, situaremos mejor o peor el dedo en la dactilera. En fin, pues aquí tenemos este cuchillo de la casa Nord, ¿de acuerdo? Este cuchillo holandés, de diseño holandés. Repetimos, la casa Nord insiste que todos sus productos son artesanos, están hechos por su equipo de artesanos a mano, que aunque los modelos mantengan unos patrones, que no hay ningún cuchillo igual al otro, que están inspirados, como ya hemos dicho, en antiguos hallazgos arqueológicos de cómo eran los cuchillos nórdicos, los cuchillos vikingos. Ellos repiten mucho, reiteran mucho que son filos basados en la cultura vikinga, madera de palisandro, como hemos dicho, con esa capa de cera de abeja y de aceite de linaza, con su cabeza y su refuerzo de latón, y un acero al carbono, como yo creo que no podía ser de otra manera, con una dureza en la escala de 57. Tiene unos detalles de otras tonalidades de madera para embellecer un poco el cabo o mango del cuchillo. Un cuchillo francamente económico, pese a la caja que veis y que ahora os lo vamos a enseñar a continuación. Es un cuchillo que no suele exceder los 50 euros. O sea que el que no quiera gastarse mucho dinero tiene a su disposición un cuchillo con una buena presentación, un cuchillo de aire o de líneas vikingas, un puco un poco fuera de lo normal porque lleva microfilo o microbisel. Vamos a ver la caja en la que viene empaquetado. Desde luego, la presentación del cuchillo es impecable. Mirar en qué tipo de caja viene. Me figuro que alguien podría decir, oye, pues que se ahorre en la caja y que el cuchillo me salga aún más barato, ¿no? Bueno, no lo sé, pero cuando estamos acostumbrados pues a que algunas casas determinadas la presentación de los cuchillos no es que las cuiden demasiado, pues en fin, a mí me gusta ver el acabado en concreto tan la presentación tan buena que tiene este cuchillo. La verdad es que es una presentación impecable. Si abrimos la caja, pues mirar cómo viene presentada la caja y el cuchillo. En fin, yo, pues en este sentido, pues un 10 por estos señores, ¿no? Porque si es un cuchillo puco de acero al carbono
que intenta tener unas líneas vikingas, ¿no? Que encima dicen que es artesanal, y además viene en esta presentación, en esta caja, pues la verdad, con el precio que tiene, ¿qué más podemos pedir? Alguien dirá, hombre, pues no es exactamente artesanal, hay piezas y partes que se manufacturan, vale, yo en este caso entiendo que artesanal se referirán pues como a los casos de algunas cuchillerías de Albacete, que muchas de las partes del proceso se hacen a mano, aunque de manera mecanizada, pero se hacen a mano, se trabajan a mano, y no de una manera totalmente autómata o automatizada, ¿no? Pero desde luego el trabajo de la forja se ve en el cuchillo, con su acabado a Lute Ford. Y claro, volvemos a abrir la caja otra vez porque lo que no van llantos van suspiros. Vamos a hablar de su funda. Pues la funda es una funda más que discreta. Viene plegada de esta manera, ¿veis? Tiene para soporte alto, tiene para soporte bajo con 2 corchetes, lo que ya sabéis que no soy muy de los corchetes por si se abren y pierdes el cuchillo, que yo lo suelo condenar, pero bueno, lleva 2 corchetes para un cinturón más bien fino, 2 corchetes para un cinturón más bien finos, llevan los corchetes el logo de la casa Nor, que dicen que simboliza la forja y el fuego, con doble costura, con su departamento o su trebilla o trabilla para el ferrocedio, es cuero, y se ve claramente en el interior del talid que es cuero, que está tintado a mano, porque eso también se ve muy claramente en el interior del talid, que está trabajado el cuero a mano, que está pintado a mano, pero es un cuero finito, ¿de acuerdo? Es un cuero fino, no es un cuero de un grosor espectacular como muchas fundas a las que estamos acostumbrados. Pues ¿por qué digo que lo que va en llantos va en suspiros? Porque con lo que vale el cuchillo y con la caja de presentación, pues en algún sitio el cuchillo tenía que ir pues recortando un poco gastos, por decirlo de alguna manera. El remachado es muy curioso, parece un remachado, no es tanto en uno de un lado como otro, ¿vale? Parece como un remachado manual, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Son unos remaches que no son al uso, parece un tipo de remache antiguo, no sé cómo decirlo. Pues la funda es más que suficiente, ¿vale? Es una funda muy discreta, de una calidad muy discreta, pero más que suficiente para el cuchillo del que estamos hablando. Y a continuación vamos a ver las especificaciones del cuchillo. Cuchillo con la funda pesa 201 gramos y el cuchillo sin la funda pesa 154 gramos y la funda del cuchillo sola pesa 52 gramos. Y vamos a ver las medidas del cuchillo con el Supermetro Bushcraft. El cuchillo mide 1 milímetro o 2 milímetros más de 23 centímetros. La hoja mide 11 centímetros y medio y el filo útil mide 10 centímetros y medio. Filo útil 10 centímetros y medio, total un poco más de 23 centímetros, y la empuñadura sola, el cabo, el mango del cuchillo, mide 11 centímetros y medio.
Vamos a ver lo que mide el ancho de pala. Y el ancho de pala está alrededor de los 3 centímetros. 2 centímetros con 8, 3 centímetros. Y vamos a ver el grosor de hoja con el calibre o pie de rey. Y es claramente de 4 milímetros. 4 milímetros de grosor de hoja.